Bueno, vamos a hablar un poco de los números, Sí. Mara, le vamos a comentar a la gente, vamos a hablar un poco de la macro y también de la microeconomía. La microeconomía es que le interesa a la gente común, a la gente que va todo el día al supermercado, al trabajador, al que por allí no puede llegar a fin de mes. Bueno, a esa persona le interesa la microeconomía, por eso vamos a hablar con el responsable de una consultora Sarandí, quien hace muy pocos días realizó un estudio acerca de qué lo que está previsto, qué es Sí. lo que se pronostica para este año en cuanto a la economía, en cuanto a los dólares, en cuanto a la inflación y demás. Así que vamos a hablar con él, con Sergio Chousa, quien es precisamente director de la consultora Sarandí, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Chousa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mara Viñuela, Mara Evaristo, perdón, y en este caso Miguel Alegre lo saludamos. ¿Cómo anda? Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Bueno, un gusto, Chousa, poder hablar con usted. Bueno, coméntenos un poco este estudio que hicieron hace pocos días acerca de la economía para este 2023. Hicieron un relevamiento y un estudio muy pormenorizado acerca de qué puede llegar a pasar con los dólares este año, algo que preocupa a muchos argentinos. ¿Qué va a pasar con la moneda estadounidense? Sí, son las proyecciones que tenemos para el año 2023, que obviamente en un contexto donde la economía todavía tiene niveles de volatilidad, de inestabilidad importantes, pronosticar a nivel macroeconómico siempre es algo bastante arriesgado, con lo cual nosotros hacemos también ajustes conforme evoluciona el año sobre esas proyecciones iniciales de año, pero bueno, es importante tener al menos algún parámetro con el cual poder analizar la economía. A ver, estamos viendo un crecimiento económico un poco más moderado que el del año pasado, en la zona aproximadamente del 2%. En 2022 cerró con un crecimiento macro del orden del 5,5%. Todavía no tenemos el dato final, va a llegar los próximos días, pero en la zona del 5,5% cerró. Seguramente se ralentice, se disminuya un poco esa velocidad, producto de que no tenemos la misma disponibilidad de dólares, de divisas que el año pasado. Por otro lado, otra de las variables sensibles, como vos mencionabas, es la de las reservas, la de los dólares y la evolución del tipo de cambio en los diferentes segmentos. El más gravitante son los segmentos financieros y el segmento informal, que son segmentos de mercado, ¿no? En el cual rigen mucho más reglas de oferta y de demanda, y ahí es que vemos todas esas cotizaciones como el blue, como el contado con liquidación, como el dólar MEP, etcétera, que son cotizaciones de mercado. Sobre eso estamos viendo, obviamente, ninguna cotización se queda quieta en un entorno inflacionario tan pronunciado, con lo cual nominalmente se van a mover todos los segmentos de dólar, pero creemos que posiblemente se dé un tercer año consecutivo en el cual aumenten por debajo de la inflación de este año, ¿no? Eso pasó tanto en 2021 como en 2022, hubo un crecimiento de los dólares paralelos, el dólar MEP contado con liquidación, y el blue, pero por debajo de la inflación, con lo cual fue una inversión, por ejemplo, que perdió contra otras opciones de inversión que ajustan por inflación, ¿no? Creemos que las condiciones de tasa de interés, la tasa sigue muy elevada, además de algunas condiciones de ordenamiento macro gradual que se vienen en el mundo de la economía, como la dinámica fiscal y monetaria, pueden oficiar de factor de freno, ¿no? De esa aceleración de la dinámica de estos dólares paralelos. La estimación que tenemos es de 475 pesos para el cierre de año, que suena un número muy elevado, pero con la previsión de inflación que tenemos, correría por debajo. Chousa, ¿estamos hablando de un dólar oficial a ese precio? No, de el dólar MEP, el dólar de mercado Sí. para los agentes privados. Es un dólar que es formal, no es ilegal, pero bueno, es un canal de dolarización a precio de mercado, ¿no? En el cual rige la oferta y la demanda. Hoy el canal oficial solamente sirve para operaciones de comercio exterior, está muy acotado. Si una persona quiere dolarizar un excedente, por ejemplo, no lo puede hacer o tiene fuertes restricciones para el segmento de dólar oficial. El segmento oficial seguramente se seguirá moviendo a una velocidad conforme a la inflación, ¿no? Fue lo que pasó durante 2022, que las actualizaciones, las correcciones que iba haciendo gradualmente mes tras mes el Banco Central iban siguiendo la dinámica de precios internos. Sergio, y cumplir con esas metas que están pactadas con el FMI, ¿cómo impacta en el ciudadano? Bueno, el programa del Fondo Monetario es un programa seguramente contractivo en términos de actividad.
genera una menor tendencia de crecimiento porque te exige acumular dólares en las reservas, que por ende son menos dólares que podés destinar a la producción. Por otro lado, no podríamos decir que es un acuerdo antiinflacionario. ¿Por qué? Porque te prohíbe anclar, usar como si fuera un ancla a algunas variables de la macroeconomía que tal vez en un contexto de crisis, en un contexto de inflación tan elevada, vos como hacedor de política económica querrías usar como ancla. Me refiero a la evolución de las tarifas, me refiero, por ejemplo, a la tasa de interés, me refiero a la evolución del dólar oficial. Son variables que el Fondo Monetario te impide que vos uses como ancla. ¿Por qué? Porque genera distorsiones eso y obviamente el Fondo Monetario busca un funcionamiento más de mercado de algunas variables. Con lo cual, bueno, digamos, hoy es la espada de Damocles que tenemos en el cuello. Lamentablemente hay que respetar esas premisas que fueron acordadas y esto nos puede gustar más o menos, seguramente a muchos les gusta poco, ¿no? Tener esta hoja de ruta que hay que seguir de los lineamientos del Fondo Monetario, pero bueno, es producto de que en el año 2018, con la administración anterior, se le pidió un préstamo monumental con dólares que efectivamente entraron a la economía, no nos podemos quejar de que no entraron porque efectivamente entraron, y bueno, ahora tenemos esa deuda y por ende hay que cumplir esos lineamientos que te impone el Fondo Monetario, ¿no? Pero definitivamente es un acuerdo que impacta sobre la calidad de vida de la población, ¿no? Nadie podría congraciarse con que es beneficioso para la gente, para nada. El dólar generalmente siempre está en alza, subiendo, pero en ocasiones ha bajado, pero los precios no. ¿Esto a qué se debe? Bueno, ahí es importante diferenciar dos factores. Nominalmente, en términos de su cotización, la cotización que vemos todos los días, por ejemplo, hoy el segmento informal, el Blue, en la ciudad de Buenos Aires cerró en 377 pesos. Me imagino que allá en la provincia estará en valores similares. Nominalmente en el valor de cotización sube porque hay inflación, ¿no? O sea, es ilusorio pensar que con un 5% de inflación mensual, por ejemplo, pues lo vas a tener estable, inamovible por varios meses. Puede estar un par de meses estático, pero más temprano que tarde va a subir porque es un precio más de la economía. Lo que siempre hay que hacer es la comparación de cuánto suben las cotizaciones de los dólares contra cuánto suben los precios de la economía, ¿no? Si sube más que los precios de la economía, entonces la economía se está devaluando. Si sube en menor proporción, quiere decir que la economía se está apreciando. ¿Qué fue lo que pasó en los 2 últimos años? Todos los segmentos de dólar crecieron por debajo de la inflación, los segmentos de mercado. El Blue, el MEP, el contado de obligación crecieron por debajo. Esto que vos señalás es cierto, ¿no? En algunos meses se mantiene estático, incluso se han producido algunos recortes nominales. En estos días, en esta última semana, respecto del techo que ha alcanzado el dólar blue, ha recortado un poquito, Claro, ¿no? Y los precios no vuelven para atrás. no. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, lo que ocurre es que obviamente hay fenómenos especulativos, ¿no? Hay pasajes a precios de cobertura, hay cierta inflexibilidad a la baja, los formadores de precios, los productores, ¿no? Los grandes establecimientos productivos muchas veces son reacios a transmitir a los precios de sus productos en la misma proporción dinámicas alcistas del dólar como cuando hay leves recortes, porque tienen la previsión de que, bueno, puede llegar a moderarse la dinámica del dólar por un par de días, pero después va a volver a crecer, con lo cual ese es un fenómeno muy recurrente que vos mencionas, ¿no? Hay periodos de un impas, de cierta tranquilidad, Sí. pero no se transmite a los precios del resto de los productos. Es algo típico de un proceso de alta inflación como el que transitamos hace varios años. Vos hacías mención, Chose, allí al tema de la producción y sabemos lo que significa el campo, la producción primaria para nuestro país, precisamente para la generación de divisas. Y en el informe que realizó la consultora que presidís hablaba de esta sequía histórica que está sufriendo el país, va a tener un impacto fuerte en la producción primaria y obviamente en el ingreso de divisas. Esto puede acarrear una serie de inconvenientes importantes en la macroeconomía. Sí, venimos teniendo definitivamente un contexto externo poco favorable. El año pasado nos golpeó el precio de los commodities como efecto de la guerra en Ucrania
y este año nos está pegando la mala cosecha, ¿no? El año pasado tuvimos que importar muchos más productos energéticos y a mayor precio, a pesar de que los precios de los productos agrarios crecieron, el saldo nos dio negativo. Y en este 2023 seguramente vamos a tener un efecto negativo por las menores cantidades exportadas. Esta semana se conoció una nueva previsión de recorte en las proyecciones de trigo y de maíz. Todavía no termina de estar claro qué va a pasar con la gruesa en materia de soja y sus derivados. Faltan un par de meses todavía. Y también es real que, dadas las lluvias de los últimos 10 días, obviamente no fueron algo 100% difundido en todo el territorio, pero ha mejorado levemente la situación respecto de lo que pasaba hace 2 semanas atrás, con lo cual todavía ese panorama no está del todo claro. Las previsiones más pesimistas hoy hablan de 10.000 millones de dólares de impacto sobre las exportaciones, solamente en términos de productos primarios. Y bueno, obviamente en un contexto de escasez de dólares, como solemos tener en los últimos años, va a generar un cimbronazo. Ahí lo que terminará pasando es que haya un recorte seguramente en las autorizaciones como para importar, para comprar en el exterior bienes vinculados a los insumos, los bienes intermedios y los bienes de capital, ¿no? Las maquinarias, los equipos para poder producir. Con lo cual, cada puntito extra de impacto sobre las reservas por la sequía, por el efecto de la mala cosecha y la reducción de las exportaciones, definitivamente te va a costar puntos de actividad económica, te va a costar puntos de crecimiento económico. Pero todavía, de nuevo, no está del todo claro cómo va a terminar cerrando. Yo creo que ahí el fin de este mes de febrero y el inicio de marzo va a ser gravitante para las perspectivas de la cosecha gruesa de soja que vamos a tener efectivamente a fines de marzo, inicios de abril. Y para hacer estas proyecciones, ¿qué periodos suelen tomar como referencia? No, nosotros nos regimos en base a las previsiones que da la Bolsa de Comercio de Rosario, las estimaciones de Córdoba también, y la Secretaría de Agricultura, que obviamente es la que tiene los números más precisos de cómo vienen las proyecciones de cosecha. Todo obviamente no tiene un grado de volatilidad porque es muy variable Sí. la evolución semana tras semana, porque la estimación de lluvias va cambiando, la humedad del suelo también, es muy volátil, ¿no? La verdad es que en el peor momento llegamos a tener previsiones de un impacto de 14.000 millones de dólares, pero desde hace 10 días a la fecha, con las lluvias de la semana pasada y las previsiones para fin de esta semana, ha Los mejorado números un poco, cambiaron. sí, pero es muy de minuto a minuto. Chussi, lo que tiene que ver con la economía nuestra de cada día, la inflación. Estuvimos hablando, te preguntaba Mara acerca de la relación precios de productos con el dólar, pero ¿qué inflación proyectan para este año? Bueno, recordemos que el gobierno nacional, a tono con la presentación del presupuesto, ha elevado un parámetro de inflación para este año del 60%, que implicaría un recorte significativo respecto de los niveles del año pasado, 35 puntos a la baja. Si se cumpliera, realmente sería un escenario muy promisorio, pero bueno, seguiría siendo igualmente una inflación muy elevada, ¿no? Implicaría mensualizado un 4% mensual, uniforme todos los meses. No, la operación obviamente no es 4 por 12, sino que es acumulativo mes tras mes. 4% uniforme todos los meses da 60% acumulado en el año. Sería una inflación todavía muy elevada, pero con un recorte significativo respecto de los niveles del año pasado, algo que sin lugar a dudas se sentiría. Nosotros en la consultora hoy, de predicción de inicios de año, lo estamos poniendo en 66%, pero de nuevo, es algo que nosotros vamos reajustando, vamos haciendo actualizaciones todos los meses conforme se van dando las novedades a nivel macroeconómico, ¿no? Es algo que en Argentina hacer un tiro al blanco con los números de cualquier variable macroeconómica es muy arriesgado, todo el tiempo hay que ir corrigiéndolo. ¿Qué estamos viendo en términos cualitativos? Un poco lo que te comentaba. No tenés el aspecto de la presión alcista por el precio de los commodities, de los productos primarios, de los precios de los alimentos, como golpeó en Argentina y en todo el mundo el año pasado, fruto de la situación geopolítica por la guerra en Ucrania. No tenés tampoco un efecto que fue muy nocivo acá en Argentina, que fue la tensión interna en el gobierno, donde había muchas
mucho fuego cruzado, ¿no? Muchas señales que desanclaban las expectativas. Después del último cambio de gestión en el Ministerio de Economía, se logró una cohesión en un rumbo que ahora es respetado y no tiene tanto fuego amigo, ¿no? Bajo la figura del ministro de Economía, Sergio Massa. Eso es un factor que contribuye porque le permite poder sentarse con los diferentes actores de la producción y del comercio y lograr que su palabra sea convalidada, ¿no? No sea puesta en duda por otros actores del frente de gobierno. Y por último tenés objetivamente un ordenamiento, cierta convergencia en algunas variables macroeconómicas, brevemente la dinámica fiscal, la dinámica monetaria, ¿no? La emisión de dinero y la acumulación de reservas que objetivamente ha mejorado respecto de hace 6 meses vista. No quiere decir esto que estemos en una situación ideal ni mucho menos, pero se ha puesto en cuadro nuevamente. Es como que yo me viera totalmente fuera del cuadro y bueno, en los últimos 6 meses se ha dado un ordenamiento gradual y se ha recuperado un sendero de convergencia en términos macroeconómicos. Sergio, aprovecho la oportunidad para que le saques la duda a mucha gente con respecto a los billetes. ¿Qué implica que el billete sea de mayor denominación? Porque muchas veces algunos dicen, bueno, menos lugar en la billetera. Pero, ¿qué implica realmente que el billete sea mayor? Bueno, tenemos un problema que es que por la nominalidad de la economía, fruto de tantos años de inflación acumulada, uno siempre recuerda la historia más reciente, ¿no? Pero tuvimos, por ejemplo, también 53,6% de inflación en el año 2019, bajo el gobierno previo, sin estos fenómenos globales, igualmente una inflación muy alta. Entonces, eso acumulado a lo largo de tantos años va generando una nominalidad de la economía. Cuando digo nominalidad me refiero a los precios, ¿no? Cuánto valen las cosas nominalmente en su valor monetario, que es muy elevada, ¿no? O recordaremos, bueno, antes el kilo de queso hace un par de años por ahí salía 100 pesos, bueno, hoy un kilo de queso en algunos lugares está a 1.000 pesos, en otros 800, bueno, depende de la característica del queso, ¿no? Pero va nominalmente creciendo, eso es fruto del proceso inflacionario. Entonces, eso te genera, si vos tenés billetes de baja denominación, te generan muchos costos de transacción por el costo de la logística, los camiones de caudales que tienen que llevar y traer billetes, el costo de almacenamiento para los bancos y para las demás entidades, el costo de logística también, ¿por qué no?, para las personas que tienen que ir al cajero automático, tal vez alguien que tiene que pagar un alquiler de su vivienda o un comercio y tiene que ir más de una vez a retirar billetes. Bueno, todo esto va generando ineficiencias, costos innecesarios en la economía que tal vez con billetes de mayor denominación se pueden evitar. Así que yo en lo personal veo favorablemente que se haya decidido duplicar el valor del billete de máxima denominación. Me parece que se quedan un poco cortos, tal vez podemos evaluar o van a evaluar en los próximos meses de incluso subir todavía más a 5.000 o por qué no a 10.000 pesos. Esto no tiene impacto inflacionario, no es que es una medida que va a generar más inflación, para nada, es una medida en respuesta a la inflación y que seguramente alivia un poco o mejora levemente la vida de la gente, ¿no? Claro, porque, tal cual como vos decís, o sea, no va a modificar la inflación ya está. Claro, el tema es achicar las transacciones, ¿no es cierto? Chousa, digamos, un poco lo que vos decías, digamos, a veces uno va al cajero Sí. y tiene que ir 2 o 3 veces por una cuestión de que los billetes son muchos, o cuando va a hacer un depósito inclusive. Claro, también allí hay un límite. Hay un problema en ese sentido. Baja los costos de transacción para todas las actividades de la economía y eso en última instancia es una reducción de una ineficiencia económica. Cuando vos tenés mucho costo de estoqueo de billetes, almacenamiento, logística a través de camiones de caudales, genera una ineficiencia que en última instancia la termina pagando el consumidor porque se traslada. Así que es favorable, es conveniente ir a una nominalidad en los billetes que sea un poquito más racional. Seguro. Chousa, seguramente pasa en muy pocos lugares o muy pocos hogares de que una familia pueda tener un pequeño ahorro por distintas circunstancias
El otro día hablando por Radio Cadena Federal con un supermercadista nos decía que hoy la gente, como sabe que no tiene poder de ahorro, se dedica a gastar, a comprar cosas, a salir a pasear, a salir a cenar a la noche afuera, en fin. Pero esa gente que tiene un pequeño ahorro, que tiene la posibilidad, ¿en qué tiene que invertir? Sí, es cierto este fenómeno que vos mencionás, ¿no? De hecho, parte de los buenos niveles de consumo en los 2 años previos, bueno, parcialmente se explicaban, además de cierta revancha del consumo después de la salida de las restricciones de la circulación de la pandemia, ha ocurrido en todo el mundo, ¿no? Hay gente que quiere salir a comer a un restaurante o a hacer alguna actividad recreativa, cultural, porque estuvo encerrada mucho tiempo. También se da cierto repudio a los pesos, ¿no? Porque los pesos queman en el bolsillo y decimos, bueno, ¿para qué voy a dejar que se me erosionen y perder poder adquisitivo? Trato de gastarlo y de consumir, darme algún gusto, comprar algún bien de consumo o llevar adelante alguna actividad. Esto fue una realidad del año pasado, por eso los niveles de consumo, la verdad que tuvieron muy buenos indicadores. Después sigue habiendo un sector de la población que tiene capacidad de ahorro, nunca hay que generalizar en economía, no es cierto que esté todo absolutamente devastado, ¿no? Obviamente tenemos niveles de pobreza que son preocupantes, esto es una realidad desde hace muchos años ya, pero después hay otro segmento de la población que sigue manteniendo buenos niveles de consumo y de capacidad de ahorro. Sobre esos segmentos, a ver, lo que hay que decir es, vos tenés una multiplicidad de opciones, ¿no? Sin necesariamente dar un consejo, porque es algo siempre muy personal, lo que hay que tener en cuenta a la hora de tener una inversión es que te deje dormir, ¿no? Que no estés todos los días preocupado por la evolución de ese activo, porque lo primordial es que vos te puedas sentir cómodo y llevar adelante tu actividad productiva o tu actividad laboral, que no sea algo que te quite el sueño y que te genere un malestar. Si vos, por ejemplo, invertís en una criptomoneda, pero después te lleva a una situación de estar paranoico, todo el tiempo estar viendo la cotización y ponerte nervioso, bueno, es algo que te termina afectando tu calidad de vida. Después siempre tener una evaluación personal, introspectiva, sobre dónde se siente uno cómodo por su personalidad, por su perfil inversor, respecto de la decisión entre rentabilidad y riesgo. En economía y en finanzas en particular hay un balanceo, como si fueran las pesas de una balanza, entre una rentabilidad buscada y el riesgo que uno tiene por esa inversión. A mayor codicia de rentabilidad, más alto va a ser el riesgo, ¿no? Por eso es que balancea. Y si uno va a una inversión más conservadora, seguramente va a ser menos riesgoso. Entonces uno tiene que tener una mirada introspectiva sobre uno, donde se siente cómodo para pararse. Y por último te digo de nuevo, sin hacer un consejo, hay en Argentina muchísimas opciones de inversión, desde acciones, bonos del Estado Nacional, bonos de las provincias. Ustedes ahí tienen en su provincia muchas emisiones que se han dado para poder invertir. Ustedes consideran que la provincia va a tener buenos números en materia fiscal. Hay después criptomonedas, como dijimos. Hay opciones, porque no hay gente que se siente cómodo dolarizando y dice, bueno, yo dolarizo y me quedo a largo plazo en ese sentido parado en el dólar. Ojo con eso, porque el dólar tuvo inflación el año pasado. Que alguien compró un billete y lo puso abajo del colchón, el año pasado perdió 8% de valor, ¿no? Por la inflación de Estados Unidos, que no es menor. Pero bueno, hay diferentes opciones para todos los gustos. Eximíme de dar un consejo, ¿no? Porque eso es siempre polémico, pero uno lo que quiere decir sí es que hay buenas alternativas para todos los perfiles de inversor. Perfecto, Chousa, te agradecemos mucho esta comunicación, muy didáctico lo tuyo, muy bien explicado, como para que la gente entienda, porque a veces la economía y los números, para que la gente lo entienda, inclusive lo entendamos Son nosotros, difíciles, es difícil, entonces tiene que estar muy bien explicado. ¿Sos profesor vos, Sergio, o no? Sí, hace muchos años. Se nota que sos muy, muy didáctico, digamos, en tus explicaciones y muy entendible, que es lo más importante. Bueno, me sentí muy identificada con el último ejemplo que puso. De un lado de la balanza estaría mi marido, del otro lado de la balanza estaría yo. Claro. Yo soy el caso que dice, bueno, no nos alcanza para nada, entonces gastémoslo ahora. Y él es del que quiere ahorrar. Claro, esa es la diferencia entre estar casado y estar solo, Sergio, ¿no es cierto?
Sí, sí, pero fíjate que hacen un buen combo, una buena pareja, Claro. porque pueden llegar a un promedio entre los dos. Tratamos, hay un tire y Claro. afloje. La pareja siempre para complementarse, Sergio. Uno dice negro, el otro blanco, bueno, ahí está el complemento, ¿no es cierto? Gracias, Sergio, y muchas gracias por esta comunicación y bueno, por estos minutos que le diste a Norte Grande Federal. Un placer y a disposición. Gracias, Muchas gracias. igualmente. Sergio Chousa, director de la consultora Sarandí, hablando de estos números, los números para este año 2023, un dólar que va a tener una pequeña alza como suele producirse todos los años, va a ir de un poco la mano también de la inflación, una inflación del 66% aproximadamente, y bueno, y la inversión. Sí, y que dijo, no tengamos miedo a invertir. Exactamente, porque No hay que hay tenerle miedo a la inversión. multiplicidad de opciones, como él decía. Lo importante, que lo aclaró muy bien Sergio Sergio Chousa, es tener la tranquilidad mental. Es decir, si uno va a invertir, va a estar preocupado, no invierta. No sirve. Y si cuando uno más quiere ganar, mayor son los riesgos. También. Claro. Entonces hay que Entonces equilibrar decir, ahí. bueno, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a arriesgar? Esto, Claro, esto estoy dispuesto claro. a perder. Bueno, y si gano, felices seremos. Después está el dicho que dice, el que no arriesga, No gana, no y gana. obviamente. Pero bueno, veremos. Pero no tenerle miedo a la ¿Ustedes de inversión. arriesgar o no? Poquito. Poquito, no Poquito, tanto. no tanto. No Debería arriesgarme un poquito Bueno, más. Hubiera ganado más capaz.